Buenas noches, estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. La finalidad de estas predicaciones es aumentar nuestra fe. Así que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Entonces, por eso estamos mencionando o estudiando el libro de los Hechos o algunas citas del libro de los Hechos que nos enseñan doctrina, pero también incrementan nuestra fe. De ahí, el énfasis que estamos haciendo en esta palabra, porque Dios quiere edificar su fe. Bien, entonces vamos a ir a una de las citas que está mencionada aquí en Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos capítulo 3, versículo 6, pero vamos a leerla y luego oramos al Señor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos concede para meditar en la palabra y vamos a pedirle que el Espíritu Santo haga de nosotros buena tierra para recibir esta palabra y que seamos edificados y que crezcamos en la fe. Entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre, Padre eterno, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú hasta aquí nos has ayudado. Y tenemos la confianza de que siempre tu mano está extendida, Señor, para ayudarnos y bendecirnos. Por lo tanto, no tememos. Recordamos tu palabra, Padre, en Isaías 41:10, en la cual tú nos hablas y nos dices: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Tenemos tu presencia, oh Padre eterno, la presencia de Jesús y la presencia de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, estamos agradecidos, Señor, de saber que somos templo tuyo y morada del Espíritu Santo. Padre, encomendamos a ti, Señor, en esta noche a cada persona en Colombia que se encuentra enferma, Señor, de este COVID-19. Padre, que ese virus se muera en ellos, que sean libres de todo espíritu de muerte. Y Padre, que los contagios, Señor, se reduzcan hasta terminar completamente, Señor, y que no haya más COVID-19 en nuestro país. Padre, así como quitaste las plagas en Egipto, así también, Señor, sé quitando esta plaga, este virus de Colombia, y que estemos totalmente libres de este flagelo, en el nombre de Jesús. Sabemos que esto no ha venido de ti, sino que es un ataque del maligno. Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre, sabemos que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y esta es una obra de Satanás, pero tú nos has dado poder y autoridad sobre el enemigo. Por lo tanto, ordenamos al maligno que huya, que se aparte de esta nación, porque aquí hay un pueblo que cree en Dios, un pueblo que ora a Dios y que tenemos el nombre de Jesús para resistir al diablo. Tenemos la palabra que es la espada del Espíritu, con la cual resistimos toda obra y todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor por este tiempo que nos concede. Estamos tomando algunas citas y frases del libro de los Hechos, algunos párrafos también, que son muy importantes para que nosotros seamos edificados en la fe. Entonces hemos leído un versículo que es extraordinario. No tengo plata ni oro,
mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, y ciertamente, más que la plata y el oro, nosotros tenemos el nombre de Jesús. Tenemos el poder que hay en el nombre de Cristo. Y ni la plata ni el oro fueron posibles para sanar a este hombre cojo de nacimiento. Y hay enfermedades en las cuales muchas personas han gastado toda su plata, todo su oro, todos sus bienes, buscando una sanidad. Y ha sido completamente imposible. La plata y el oro, ¿sí?, no nos pueden tampoco, no pueden comprar el don de Dios, ¿sí? Así que tenemos algo mejor que la plata y el oro, que es el nombre poderoso de Jesús. Y entonces Pedro dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿sí? Entonces el hombre cojo de nacimiento, que tenía cerca de 40 años, que jamás había andado, recibiendo esta palabra de poder, se levantó. Y Pedro le dio la mano y Juan le dieron la mano y lo ayudaron a levantar, y al instante le fueron afirmados los huesos de los pies y los tobillos. Esto es lo que nosotros llamamos un milagro creativo. El milagro creativo es esa manifestación de Dios en la cual ocurre algo que demoraría muchísimo tiempo, ocurre en un instante. O algo que jamás hubiese podido ocurre por la manifestación del poder de Dios mediante el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y al instante le fueron afirmados los huesos de los pies y los tobillos, es decir, esos pies que estaban retorcidos, que jamás le habían servido a este hombre para caminar, quedaron unos pies completamente restaurados, sanos, cada hueso en su lugar, cada tendón y ligamento y tejido fueron sanados, y este hombre pudo entrar al templo saltando y alabando al Señor. Entonces, qué manera más hermosa de estrenar unos pies, danzando y saltando delante del Señor. Me parece maravilloso que este hombre fue lo primero que hizo, danzar delante de Dios, saltar delante del Señor con gozo, con alegría, porque estaba estrenando pies. Bueno, entonces aquí hay, en este hecho maravilloso, está el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo. Recuerdan ustedes que el Señor dijo en Juan 14:12, de cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, esto fue lo prometido por Jesús, que los creyentes, no solamente los apóstoles, sino todo creyente ha recibido esta autoridad, una autoridad delegada tenemos en Jesús. Y tenemos una autoridad capacitada por la presencia, por la unción del Espíritu Santo. Notemos que esto es importante saberlo, que haya una autoridad delegada. Esa autoridad delegada la tenemos en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero así como hay autoridad delegada, y esa autoridad delegada necesita poder, precisamente para ejercer la autoridad, ese poder viene del Espíritu Santo. O sea, una autoridad capacitada es la presencia, la unción del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos la autoridad legal, y en la unción del Espíritu Santo tenemos la autoridad capacitada para obrar, para manifestar el reino de Dios, porque somos ciudadanos y somos embajadores del reino de Dios. Como dice 2 Corintios 5:20, dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Todo el propósito de los milagros, de las sanidades, de sanar a los enfermos, es con el fin de que la gente conozca al Señor, se reconcilie con Él, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente esto, y de hablarle a las personas que desean sanidades o milagros, que el milagro más grande es la salvación, es el tener el perdón de nuestros pecados, el convertirnos en una habitación para Dios, porque somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Esto se le llama el milagro más grande, el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, tanto las sanidades y milagros como el perdón de los pecados fue provisto por el Señor Jesús, pero lo principal es precisamente nuestra reconciliación con Dios. Es la vida eterna que recibimos al creer en Jesús y recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, dice la palabra aquí que cuando el Señor Jesús echó fuera a un demonio, hubo críticas. Y entonces algunos blasfemaron diciendo que por Satanás Jesús echaba fuera a los demonios. Y el Señor les dijo que, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios y hago milagros, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan allí con esta sanidad? Pues manifestando que el reino de los cielos vino con Jesús y se quedó el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos está presente en la tierra a través de los creyentes y se manifiesta a través de los creyentes cuando usamos esa autoridad delegada en el nombre de Jesús, cuando como Pedro decimos no tengo plata ni oro, más lo que tengo. Nosotros debemos saber que tenemos el nombre de Jesús, que el Señor nos dio el derecho de usar su nombre, ¿sí? Es muy importante eso, porque los milagros evidencian ciertamente que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y esto también es parte de la redención que Cristo nos ofreció, porque cuando Cristo murió, entonces recobró el dominio que Adán había perdido en el Edén, el dominio que Dios le dio sobre la naturaleza, y lo había perdido Adán, allí en el Edén. Pero Cristo con su sacrificio restauró al hombre, al creyente, en ese dominio sobre la naturaleza. Y podemos ejercer esa autoridad legal y esa autoridad delegada para manifestar el dominio del reino de Dios sobre la naturaleza. En este caso, este hombre experimentó en su propia naturaleza, en sus pies, experimentó este milagro, esta manifestación del reino invisible. El poder del reino invisible se hizo visible. Recordemos aquí otro principio, y es que en el reino, Jesús nos enseñó a orar, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero ese venga a nosotros tu reino es una petición es pedir que se manifieste el reino de Dios. Venga tu reino, que tu reino se manifieste. Bueno, el reino de los cielos ya ha venido y se manifiesta a través de nosotros para hacer la voluntad del Padre. Entonces, nosotros recordemos también que el Señor nos ha concedido estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, lo cual significa que el Señor nos ha dado una autoridad, ¿sí? Estar sentados juntamente con Cristo es tener autoridad.
autoridad y dominio sobre las fuerzas que están abajo, sobre Satanás y los demonios que habitan en el segundo cielo. Entonces, y que están en la tierra también. Entonces ejercemos poder y autoridad sobre Satanás para deshacer sus obras. Esta era una obra de Satanás y fue deshecha en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, que cuando Pedro habló, esa palabra hizo que el Espíritu Santo hiciese un milagro creativo en estos pies y el hombre fue completamente sano. Se evidencia en este milagro entonces que Jesucristo resucitó. Este es el primer milagro que hacen los discípulos después de la resurrección de Cristo. Entonces lo hicieron en su nombre, para evidenciar ciertamente que Jesús, el que murió en la cruz y fue sepultado, ciertamente resucitó y está vivo, y por eso en su nombre se hizo esa sanidad. Segundo, se evidencia la recepción del poder del cual habló Jesús, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, lo cual significa que fueron ungidos, fueron revestidos de poder para hacer las obras de Jesús, para manifestar el nombre poderoso de Cristo y para manifestar también la realidad de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y en tercer lugar, pues la manifestación del reino por medio de la palabra hablada. ¿Sí? Entonces, este es otro factor muy importante, que es el poder de la palabra hablada. El Señor Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, notemos que lo que diga te será hecho. Y esta palabra ciertamente es maravillosa, esta promesa de Marcos 11:23, porque el Señor está diciendo que hay un poder muy grande en nuestra palabra, que hay un poder creativo. Y en esto somos semejantes a Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Cristo restauró esa semejanza. Dios es Dios creativo, y todo lo que lo hizo con la palabra. Por lo tanto, nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros pensemos como Él, hablemos como Él y obremos como Él. Así que estas son revelaciones que tenemos en la palabra. Y los apóstoles están aquí obrando como Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la palabra ordenaron que este hombre se levantara y fue completamente sanado en ese instante. Entonces tenemos confianza en esa palabra del Señor que dice lo que digamos creyendo será hecho. Y bueno, yo he visto también he tenido esta experiencia de decirle a un hombre que hace un año no caminaba, le dije: en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre lo ayudé a levantarse exactamente, y luego lo solté y le dije: camine. Y el hombre empezó a caminar y fue totalmente sano después de un año de no haber caminado. A este hombre lo habían traído en caballo de una vereda a 2 horas de camino, y después de que fue sano, caminó media hora hasta la casa de una hija que vivía ahí cerca del pueblo, y fue totalmente sano por el poder del Señor. Y he visto la manifestación del Señor cuando le hablo a la columna vertebral de alguien que tiene escoliosis, o tiene hernias discales, o tiene problemas en la columna. Pongo mi mano en la columna y le hablo a esa columna en el nombre de Jesús. Le digo: en el nombre de Jesús, columna, alíneate, ajustate, hernias, les mando que se desvanezcan
ordeno sanidad para las vértebras, para los discos, en el nombre de Jesús. Y ordeno luego a los tendones, tejidos, nervios, ligamentos, que se distensionen, se relajen y sean sanos. Y la persona recibe sanidad en un instante. También vi la manifestación del poder del Señor en un hombre de 28 años que le habían pegado un tiro en la columna y tenía la bala incrustada, había quedado paralítico, llevaba varios meses, había sido desahuciado en el hospital militar y luego pasó un tiempo de rehabilitación psicológica en Duitama, en otro hospital, y luego lo enviaron a su casa. Y el hombre quedó con medio cuerpo insensible, no sentía de la cintura hacia abajo, no sentía sus piernas, no sentía nada, totalmente insensible, inmóvil. Y bueno, yo puse mi mano en la espalda, donde vi en la radiografía que estaba alojada la bala, vi que la bala estaba incrustada en la médula y que habían esquirlas de hueso tanto arriba y abajo de la médula. Y entonces yo ordené porque en este caso aprendemos del Señor Jesús que Él no estaba orando por la gente, sino siempre mandaba a la gente. Por ejemplo, le dijo, sé limpio. No se puso a orar por él, sino le dijo, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. A un hombre que tenía a su hijo enfermo y a punto de morir, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y esa palabra hizo que el niño se recuperara a partir de ese instante. Entonces el Señor no estaba por lo general orando por la gente, sino dando órdenes. Y aprendemos esto del Señor en los evangelios. Entonces yo puse mi mano en la espalda de ese hombre que tenía su bala, esa bala metida ahí incrustada, atravesó la columna, o sea, perforó la columna hasta la médula y estaba interfiriendo con la médula. Ya habían esquirlas de hueso arriba y abajo de la bala incrustadas en la médula. Y yo ordené que la bala se retirara y que las esquirlas de hueso se desvanecieran y luego quité mi mano de la espalda y la puse en las piernas del hombre y les hablé a las piernas, les dije, piernas reciban sensibilidad, movimiento y fortaleza en el nombre de Jesús. Y entonces, bueno, esa fue la oración o lo que hice con este hombre y me fui. Y al día siguiente el hombre al despertar sintió que podía mover los dedos gordos de los pies. Y bueno, empezó a sentir poco a poco, a despertarse las piernas, fue subiendo desde los pies hacia arriba la sensibilidad, el movimiento. Y a los 15 días este hombre lo volví a visitar y ya podía caminar con la ayuda de una muleta. Entonces dice, ya puedo caminar, tengo que ayudarme un poquito con la muleta porque pues mis piernas estaban entumecidas, ya habían perdido por la falta de uso, necesitaban ejercicio. Entonces empezó a ejercitar sus piernas poco a poco. Pero ya a los 15 días ya el hombre tenía completa sensibilidad y movimiento en sus piernas. Así que fue completamente sanado. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy podemos nosotros, sencillamente, precisamente estoy predicando sobre estos temas porque es una verdad que el Evangelio de Jesucristo está acompañado de señales y prodigios. El Señor dijo, vayan y prediquen por todo el mundo, y estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. También dice,
hablarán en otras lenguas, o sea, recibirán el don del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que el Señor nos ha comisionado para hacer sus obras. Y este milagro de la sanidad del cojo es el primero que se registra allí en el libro de los Hechos de parte de los apóstoles después de que el Señor ascendió al cielo. Entonces, a partir de ahí empezaron a suceder muchos milagros. Bueno, ahora los milagros son una oportunidad para hablar acerca de Jesús, para predicarle a la gente de que ese milagro lo hizo el Señor y que por lo tanto ciertamente el Señor murió en la cruz y resucitó. Y por eso, por estar vivo, ocurren estos milagros en su nombre, porque Él prometió su presencia con nosotros. Marcos 16:20 dice, San Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Se da cuenta? Ayudándoles el Señor. O sea, el Señor estaba presente con ellos. ¿Cómo? Si la Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre. Bueno, la presencia de Jesús es manifestada por el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo, manifestar su presencia donde quiera que se predique la palabra. ¿Sí? Así que cuando se experimenta la presencia de Jesús o se tiene una visión de Jesús en algún lugar, es el Espíritu Santo, trayéndonos esa visión, trayéndonos esa manifestación de su presencia ahí con nosotros. Bueno, entonces dice también Hechos 3:16, Hechos 16. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La gente por lo general desea saber cómo ocurrió el milagro, ¿sí? Sobre todo cuando conocen a la persona que fue sanada. Dice, ¿y cómo fue sanado? Entonces es la oportunidad para la persona que fue sanada dar testimonio de que el Señor le sanó. Pero también es oportunidad para manifestar o declararle la palabra a las personas que desean una respuesta. Entonces decirles que ese milagro es parte de la gracia del Señor para que las personas viendo crean que Jesús es el Señor y que Él está vivo y que en su nombre se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 3:23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, esto se refiere a que es el cumplimiento de una promesa. Aquí en Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y está hablando aquí Moisés, está hablando de este profeta que Dios levantaría entre los hermanos, entre los judíos, se refiere a Jesús, ¿sí? Es el profeta mencionado por Moisés. Dice que a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Sí? Esto nos confirma ciertamente que los milagros son una oportunidad para dar testimonio de Jesús, para que la gente abra su corazón y crea. Porque la Biblia es muy clara en decir, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, no tendrá parte en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, para ser heredero de la vida eterna y tener parte en el reino de Dios, en su manifestación aquí en la tierra, como también en su cumplimiento
y en el reino de los cielos necesitamos creer en Jesús, aceptar que Él es el que Dios envió a buscarnos y a salvarnos y que no hay otro camino. Solamente en Jesús está la salvación. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Y la razón es porque nuestros pecados demandaban un sacrificio de alguien que no hubiese pecado, ¿sí? O sea, que un justo muriera por los injustos para acercarnos a Dios. Y por eso, no habiendo nadie, ningún hombre en la tierra que pudiera cumplir este requisito, el Padre envió a Jesús, ¿sí? Que vivió, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y vivió sin pecado. Y por lo tanto fue a la cruz sin haber pecado. Pero murió como un pecador porque estaba muriendo por nosotros, estaba tomando nuestro lugar, ¿sí? Y entonces al creer en Jesús nosotros somos justificados de nuestros pecados, lo cual significa que Dios acepta el sacrificio de Cristo, su muerte, como si hubiese sido nuestra propia muerte. Y de hecho, la Biblia nos enseña que debemos de creer que en Cristo nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Entonces el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él se consideraba muerto al pecado, muerto a las cosas pecaminosas del mundo, pero vivo para Dios. Entonces así también nosotros debemos vivir para Dios y debemos de conocer esta palabra y saber las promesas que Dios tiene y que Dios nos ha llamado con un propósito, para que anunciemos las virtudes de Jesús, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, esta es una tarea no solamente de los apóstoles, de los pastores, evangelistas, sino de todo creyente. Todo creyente somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo, a dar testimonio de Él y también a orar por los enfermos. Así que usted puede hacerlo. Puede poner las manos sobre un enfermo y decir en el nombre de Jesús, reciba sanidad. Ahora, entonces, vamos a ver otra cita aquí, Hechos 3:25. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces muchas veces no teníamos claridad sobre cuál era la simiente a la cual se refiere la palabra. La simiente de Abraham es Jesús, y en Jesús dice la palabra, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si deseas que tu familia sea bendecida por Dios, ven a Jesús, porque en Jesús tú recibes la bendición para tu vida y para tu familia. Entonces, Él obra un milagro en nosotros poderoso, que se llama el nuevo nacimiento, mediante el cual Él nos constituye en hijos de Dios, ¿sí? Entonces venimos a ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, y el Señor tiene cuidado de nosotros. Y nosotros comenzamos a tener una hermosa comunión con Él. Eso es el cristianismo, una vida. No es una religión, sino una vida de comunión con nuestro Dios. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Bueno, como resultado de este milagro, de la sanidad de este hombre cojo de nacimiento, entonces se convirtieron 5,000 hombres. 5,000 hombres vinieron al Señor. Eso está aquí en Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Se imaginan? 5,000 varones. Muchos de estos tenían familia, entonces cerca de 5,000 familias vinieron a Cristo.
a través de este milagro de la sanidad de este hombre cojo. Esto nos muestra en sí lo valioso que es un milagro, ¿sí? El poder de Jesús manifestado en un milagro hace que multitudes de gente se puedan convertir al Señor. Y por eso los milagros van anexos, van acompañando siempre a la predicación de la palabra. No lo olvides. Por eso en esta noche vamos a orar también por las personas que se encuentren enfermas, que estén aquí en sintonía, también por los familiares por los cuales se pide oración. Vamos a orar por ellos también. Y bueno, vamos a creerle a Dios que en el nombre de Jesús hay poder de sanidad, que tenemos una unción, la unción del Espíritu Santo para ordenar milagros y sanidades. Pero antes quiero invitarles para que los amigos hagan una oración invitando a Jesús a entrar a su corazón y experimenten ustedes la realidad de que Cristo vive y que Él está vivo y que viene y habita en nuestro corazón. Entonces, repite conmigo esta oración, invitando a Jesús. Diga: Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú me amas. Y por ese amor tan grande, enviaste a tu Hijo a buscarme y a salvarme. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Reconozco que he pecado delante de tu presencia. He hecho lo malo delante de ti. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre preciosa de Jesús limpie mi corazón de todo pecado. Y que, Señor, en tu gracia también envíes tu Espíritu Santo a habitar en mí. Gracias, Señor. Y en tu nombre yo renuncio a toda maldición que haya heredado de mis antepasados. Renuncio a toda maldición que haya venido sobre mi vida por haber consultado con hechiceros, con brujos, con lo oculto. Y te pido, Señor, perdón también por esto. Y en el nombre de Jesús renuncio a toda opresión de Satanás. Renuncio a toda maldición y me declaro libre. Gracias, Señor. Gracias. Y Señor, gracias por esta bendición que dice tu palabra, la bendición de Abraham. Esta bendición está ahora sobre mi vida. Sí, Señor. Y en tu simiente, que es Jesús, oh Dios, en la simiente de Abraham, que es Jesús, ahora soy bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, vamos a mirar aquí los hermanos que han escrito y qué peticiones de oración hay. Y testimonios también. Espero que haya testimonios porque hemos venido orando. Aquí hay una petición, pastor, oración por Zoraida Araujo, que tiene gripa muy fuerte y cree que el virus está en ella. Ella es de Popayán, o sea, una petición allí de Popayán. Entonces, en el nombre de Jesús, oh Padre amado, te pido por Zoraida Araujo, para que en tu gracia, Señor, tu mano se extienda sobre ella y todo virus de gripa o virus de COVID-19 que esté en ella se muera ahora y todo síntoma desaparezca de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lo hablamos, lo declaramos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, también saludamos a Trinidad Celia Rincón. Entonces ella da gracias a Dios porque Dios nos cuida. Saludamos a Jimena Bernal. Saludamos a Martica Cárdenas, por mi padre José Cárdenas, para que le sane de sus oídos, porque no escucha bien. Padre, en el nombre de Jesús, esos oídos sean abiertos ahora y sanos, libres de toda inflamación, en el nombre de Jesús, de toda irritación. Amén. También saludamos a María Nayibe Velandia.
Bueno, ella nos da un testimonio. David está estable. David Andrés, un niño que fue llevado en una situación bastante delicada para urgencias y se encontraba en la UCI, pero ya tenemos noticias de que está estable. Padre, te damos gracias. Y Señor, declaramos que David Andrés, tú lo restauras completamente. Hablamos vida y salud en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludamos a Esperanza Martínez, a Danilo Macías Rivera. También saludamos a... bueno, aquí hay a Mariana Ye Velandia, dice: buenas noches, pastor, Dios lo bendiga, para darle la gloria a Dios. Mañana le toman el neurocirujano otro examen, pido oración. Bueno, ya hemos orado por David Andrés, entonces confiemos en el Señor. Bueno, saludamos a Gladys Pérez, también. Bueno, Martiga Cárdenas dice: Dios, tantos milagros que has hecho en mi familia, en mis hijos, y tantos que has hecho cuando me piden oración. Sí, ciertamente cuando creemos que Dios sana, pues oramos con confianza y exactamente Dios responde. Alejandra Fonseca, le saludamos allí en Ciudad de México. Que Dios me la bendiga, está viendo este video. Entonces, qué gusto poderle saludar. Esperamos que el Señor le apareje todas las cosas para cuando sea su tiempo de regresar a Colombia tenga todo listo. Saludamos también a Mariana G. Velandia, ya, a Steven Cárdenas, a Blanca Rodríguez, a Marina Molano, también a Sandra Barrera, a Blanca Rodríguez, ya está. A Elsie y Gloria Granados. A Trinidad Celia Rincón, a Mariana G., a Elsie y Gloria Granados. Que Dios me les bendiga también y la salud del Señor esté manifestada ahí en su familia completamente. Claudia Ojeda. También saludamos a Claudia Ojeda y a Marta Hernández allí en Yopal. Y bueno, saludamos también sabemos que nos escuchan, que están conectándose a estos mensajes desde Leticia en el Amazonas. Y bueno, también saludamos a Carlos Alberto y Salcedo. Y también saludamos a quienes nos sintonizan o ven los videos más tarde en Canadá, en Argentina, en México. Bueno, tenemos una sintonía en diferentes naciones y le damos gracias a Dios por esto. Entonces, no olviden compartir la página. En Facebook es Iglesia Centro Familia Cristiana. Ahí pueden buscar ahí en la lupita, Iglesia Centro Familia Cristiana en Facebook, y ya encuentran la página de la iglesia con todos los mensajes. También en YouTube. En YouTube pueden entrar solamente con Familia Cristiana Sogamoso. Familia Cristiana Sogamoso en YouTube. Y ahí aparecen todos los mensajes también. Pido el favor de que se suscriban para que podamos transmitir también en YouTube en directo, porque por ahora no lo podemos hacer sino en diferido. Entonces, pero en la medida que crezca la suscripción en YouTube, lo podemos hacer en directo. Bueno, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Entonces, que Dios también provea. En el nombre de Jesús sea provisto para cada hogar
que no haya falta de ningún bien en sus casas, que Dios bendiga sus trabajos, que también el Señor a quienes ha perdido el trabajo o ha tenido que cerrar un negocio, que el Señor les dé visiones, sueños, les dé iniciativas de cómo hacer algo, de cómo crear una empresa y vayan adelante. Porque la bendición del Señor está con nosotros. Y recuerden, Proverbios 22:10, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, buenas noches para todos. Y bueno, seguimos mañana a 7 de la noche transmitiendo la palabra. Estamos aquí haciendo un estudio, un recorrido por el libro de los Hechos, porque ciertamente es un libro que nos inspira en la fe. Y vamos a ir a estar un tiempo ahí mientras el Señor nos muestre otra cosa. Bueno, bendiciones.